Muy buenos días, estimado profesor y compañeros. Soy William Quiñones y para empezar quiero pedirles que se olviden un ratito de los conceptos abstractos y pensemos en nuestro día a día. Pensemos en las horas que pasamos frente a la pantalla, viendo contenido, grabando o peleando con el Premiere o el CapCut para tener un video perfecto. Todo eso es lo que hacemos casi en automático y está impulsando un cambio brutal. Vivimos en una época donde la tecnología no avanza caminando, sino avanza a pasos agigantados, y eso a veces nos deja medios mareados. Hoy quiero conversar con ustedes sobre todo esto, el impacto económico y social de la disrupción tecnológica y cómo esta ola digital nos va a pegar directamente a nosotros cuando salgamos al mercado laboral. A ver, para entender qué está pasando hay que mirar a las empresas. Durante mucho tiempo, el que mandaba en el mercado era el que tenía la infraestructura más grande. Pensemos en los medios de comunicación tradicionales, que para hacer algo de calidad necesitabas estudios inmensos, equipos que costaban millones y bueno, antenas gigantescas, etcétera, ¿no? Hoy la historia es otra. La disrupción tecnológica no es solo lo que ahora tiene y se ve por internet, ¿no? Es un cambio total a las reglas de juego. Hoy con buena calidad, las cámaras digitales, una buena creatividad y bueno, conexión podemos crear piezas audiovisuales increíbles y la barrera a competir es casi ha desaparecido, ¿no? Es, Esto obliga a que gigantes de siempre se reinventen rápido, porque si no lo hacen, productoras más pequeñas y ágiles terminan pasando por encima de ellos. La agilidad es la nueva moneda del cambio. Pero seamos honestos, todo este cambio en la forma de hacer las cosas impacta también en el trabajo humano. Y acá es donde entra el famoso efecto dual de la tecnología que por un lado destruye y por el otro crea. Hablemos primero de la parte que asusta, ¿no? La destrucción de los empleos, que es una realidad, y que la inteligencia artificial y la automatización está reemplazando tareas que antes hacíamos nosotros y bueno, ahora no solo hablo de fábrica, ¿no? En nuestra propia carrera ya estamos viviendo y ahora hay herramientas que sincronizan el audio solas, algoritmos que hacen cortes de videos automáticos, programas que arman la base de una nota informativa en segundos y eso puede crear el famoso desempleo tecnológico, ¿no? Las tareas son puramente mecánicas y van a desaparecer, así que es un desafío social enorme que requiere que nos adaptemos rápido. Pero respiremos un poquito, ¿no? Porque no todo son malas noticias. De hecho, la historia siempre nos demuestra que con tecnología termina creando muchísimo más oportunidades y no las elimina, ¿no? Hoy están haciendo trabajos que cuando empezamos la universidad ni siquiera existían. Se buscan perfiles que entiendan cómo analizar el comportamiento de la gente en redes, expertos en crear narrativas que mezclen plataformas y directores audiovisuales que sepan usar inteligencia artificial como un asistente. Y bueno, no los ha reemplazado la tecnología, pero esto abarata costos y genera nuevos mercados a medida. En todo esto se vuelve más eficiente y la sociedad demanda más y mejores servicios, más entretenimiento de calidad y historias más auténticas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos nosotros frente a todo esto? La clave está en no estancarnos, aprender a usar un programa de edición. Hoy está buenísimo, ¿no? Para saber adaptarse es mil veces mejor, porque los softwares se actualizan todos los meses. Nuestra verdadera ventaja competitiva frente a una máquina es irónicamente nuestra humanidad. Un programa puede renderizar un proyecto en tiempo récord o estabilizar una toma perfecta, pero no tiene pensamiento crítico y tampoco decisión propia, ¿no? La inteligencia artificial no entiende nuestro contexto social, no siente empatía, no sabe cómo contar una historia que realmente mueve el piso a la gente que nos está viendo. Para cerrar, me gustaría dejarles esta idea.
Es completamente normal sentir vértigo con tantas cosas como el avance tecnológico. La disrupción sacude todo lo que conocemos, pero es también la mejor oportunidad que tenemos para dejar de hacer tareas robóticas y empezar a usar la cabeza y el corazón en lo que realmente nos importa. El futuro de nuestra profesión es una pelea que nosotros hemos creado contra las máquinas. El futuro es dominar estas nuevas herramientas para contar las historias que el mundo necesita escuchar. Muchas gracias. Ahora le doy pase a mi compañero. Hola, compañeros docentes. Mi nombre es Angela Messi. Yo quiero hablarles sobre cómo la disrupción tecnológica está transformando nuestra sociedad. Si bien la inteligencia artificial y la automatización traen un progreso increíble, también corremos el riesgo de que concentren la riqueza en pocas manos y aumenten la desigualdad social. Nuestra propuesta de políticas públicas para evitar que esto suceda y garantizar una distribución justa de los recursos es urgente implementar políticas públicas en tres áreas claves. Primero, educación. Segundo, regulación laboral. Y tercero, reducción de la brecha digital. Primero, educación. Necesitamos reformar los planes de estudio y crear programas de recapacitación continua para los trabajadores que queden desplazados. Segundo, evitar adaptar las leyes para proteger los derechos en los nuevos entornos digitales y el teletrabajo. Tercero, reducción de la brecha digital. El Estado debe garantizar conectividad universal e infraestructura en las zonas más vulnerables. Vamos a dar la conclusión. El avance tecnológico no debe ser sinónimo de exclusión. Diseñar estas políticas es una necesidad misteriosa para que la tecnología sea una herramienta de inclusión y bienestar para todos. Muchas gracias. Buenos días, estimado docente y compañeros de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Dianela Zubicaitis y me toca exponer sobre los principios éticos aplicables a la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas. Bien, hoy en día, como bien sabemos, la inteligencia artificial ya no es algo del futuro, no es algo con el que nosotros ya convivimos día a día, algo que ya está integrada en herramientas cotidianas, ¿no? Y quizás, y de alguna manera, actuando como un filtro que organiza la información que recibimos, ¿no? Actualmente las organizaciones utilizan la IA para optimizar la toma de decisiones y procesar grandes volúmenes de datos. Entonces, al ser herramientas tan potentes que impactan directamente en el día a día, el gran desafío está creo, en garantizar que actúen bajo principios éticos claros, ¿no? Entonces, les tengo 4 pilares fundamentales para lograr esto. Entonces, el primer principio es la transparencia. Como futuros comunicadores, creo que sabemos que la confianza del público lo es todo, ¿no? Entonces, en la inteligencia artificial, la transparencia significa que las personas tienen derecho a saber cuándo un algoritmo está seleccionando lo que ven. Les tengo un pequeño ejemplo sobre algo que vivimos todos los días, ¿no? En las redes sociales. El orden, por ejemplo, el orden de los videos que nos aparecen en el inicio de TikTok o de Instagram, ¿no? Como que no es una pura casualidad, ¿no? Una IA analiza nuestros comportamientos y decide qué mostrarnos primero y qué ocultar a fondo. Entonces, ser transparentes en la era digital significa que que las empresas nos muestren con claridad cuáles son los criterios que usa la tecnología para organizar la información que llega a nuestros ojos. Entonces, en el segundo punto es la privacidad. Para que una IA pueda filtrar esa información o aprender de nuestros gustos, necesita procesar millones y millones de datos personales. Les vuelvo a tener aquí un pequeño ejemplo más. Muy sencillo, es de nuestro correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, las herramientas como Gmail usan una IA que actúa como un portero, ¿no?
Entonces, este sistema analiza el texto y los enlaces de los correos que nos envían para decidir automáticamente cuáles van a la bandeja principal y cuáles se desvían a la carpeta de spam. Bien, el principio ético de privacidad exige que toda esa revisión de nuestra información se respete y también se use bajo consentimiento y garantice nuestra total intimidad, ¿no? En el tercer punto tenemos la no discriminación. Las máquinas no tienen prejuicios propios, pero aprenden de datos creados por humanos, ¿no? Entonces, si los datos del pasado contienen sesgos, la máquina los va a multiplicar en el presente. Y aquí tengo un caso muy real y famoso, ¿no? Que pasó con la empresa de Amazon. Bueno, diseñaron una IA para seleccionar currículos, ¿no? Pero como históricamente o anteriormente el sector tecnológico contrataba más a hombres, el sistema aprendió que los hombres eran los perfiles preferibles, ¿no? Entonces empezó a descartar automáticamente los currículos de las mujeres. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que cancelar el proyecto. Entonces aquí es donde una vez más nos demuestra que si no hay un filtro ético, la tecnología puede automatizar y empeorar las injusticias sociales. ¿Ok? Entonces aquí vamos en el cuarto punto, que es la autonomía humana. Esto significa que la tecnología debe ser una herramienta que nos apoye, ¿no? Y no que nos reemplace de alguna manera en el análisis crítico, ¿no? Entonces, una máquina, como bien sabemos, carece de empatía, de contexto social y de sentido común, ¿no? Entonces, la última palabra y la responsabilidad final de una decisión importante siempre debe ser de un ser humano. ¿Ok? Entonces, para concluir, la ética en la inteligencia artificial no creo que sea, no es un obstáculo para el avance tecnológico, sino creo que es todo lo contrario, ¿no? Es la única garantía de que ese avance sea o vaya seguro, ¿no? Inclusivo y justo también para todos, ¿no? Entonces, como futuros profesionales de la comunicación, nuestro reto no es solo usar estas herramientas, ¿no? Sino también cuestionarnos cómo se construyen, cómo comunican y a quiénes benefician. Bien, entonces eso es todo conmigo. Muchas gracias. Muy buenos días, estimado profesor y compañeros de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Freddy Ríos Cárdenas y me toca exponer sobre desafíos éticos y sociales de las tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la automatización y las plataformas digitales, están transformando la sociedad. Sin embargo, también generan importantes desafíos éticos y sociales. Primero, los sesgos tecnológicos. La inteligencia artificial aprende de datos creados por personas y puede reproducir prejuicios o desigualdades. Esto puede afectar decisiones relacionadas con empleo, créditos o servicios públicos. Por ello, los sistemas tecnológicos deben ser transparentes y supervisados. Segundo, la brecha digital. No todas las personas tienen acceso a Internet, dispositivos o capacitación tecnológica. Esta desigualdad limita oportunidades educativas, laborales y sociales, especialmente en zonas rurales. Tercero, la manipulación de la información. Las redes sociales facilitan la difusión de noticias, pero también de información falsa. Hoy existen herramientas capaces de crear imágenes, audios y videos falsos que pueden influir en la opinión pública y afectar la confianza ciudadana. Cuarto, la transformación de empleo.
La automatización está reemplazando algunas tareas tradicionales, aunque surgen nuevas oportunidades laborales. Muchas personas necesitan capacitación para adaptarse a los cambios tecnológicos de hoy. En conclusión, querido maestro y queridos compañeros, las tecnologías emergentes ofrecen grandes beneficios, pero su desarrollo debe estar acompañado de ética, inclusión y responsabilidad. Reducir los riesgos, la brecha digital, combatir la desinformación y preparar a los trabajadores para nuevos desafíos son tareas fundamentales para construir una sociedad justa y preparada para el futuro. Muchas gracias. Mi nombre es Marco Antonio Ramírez Romero y para continuar con la exposición tenemos que hacernos la pregunta: ¿hacia dónde vamos? La urgencia de regular la IA en la justicia, la salud y los medios en el Perú. En primer lugar, hablaremos del poder de las herramientas digitales. Hoy en día, la inteligencia artificial y los algoritmos son parte de nuestra rutina como comunicadores. Nos facilitan la vida, escribimos más rápido, entendemos mejor a nuestras audiencias y conectamos con miles de personas en un clic. Sin embargo, hay una pregunta incómoda que no podemos esquivar. ¿Estamos usando la tecnología para construir o para profundizar las grietas de la sociedad? Las herramientas digitales funcionan como un megáfono gigante. Amplifican nuestra voz, pero si lo que difundimos contiene errores o mentiras, el impacto negativo se multiplica exponencialmente. Por eso, hablar de regulación no implica censura ni miedo al progreso. Al contrario, es poner reglas de juego claras para usar la tecnología de forma responsable. En segundo lugar, hablaremos de la trampa de las burbujas informativas. Seamos realistas. Los algoritmos de las redes sociales no son neutrales, están diseñados con un objetivo claro: mostrarnos lo que ya nos gusta para mantenernos pegados a la pantalla. Esto da forma a las famosas burbujas informativas, esos ecosistemas cerrados donde solo consumimos noticias que nos dan la razón. El gran problema es que el periodismo no nació para endulzar nuestros sesgos o alimentar nuestras emociones, sino para incomodarnos con la verdad y darnos contexto. Necesitamos exigir que las plataformas digitales sean transparentes y nos expliquen, sin rodeos, por qué nos muestran lo que nos muestran. Si en sectores tan delicados como la salud o la justicia exigimos claridad absoluta, en los medios de comunicación las reglas deberían ser iguales de firmes. En tercer lugar, ¿quién firma cuando escribe la IA? Una inteligencia artificial puede redactar una nota informativa en cuestión de segundos. Esto es genial para automatizar tareas rutinarias, pero abre un debate ético tremendo. ¿Quién da la cara si el texto contiene datos falsos o difamatorios? En el periodismo de siempre, el editor y el director asumen la responsabilidad legal y ética de lo que se publica. Con la IA, esa línea se vuelve borrosa. Pero no nos engañemos, si el algoritmo se equivoca o arrastra prejuicios racistas o de género, el periodista que apretó el botón sigue siendo el responsable. Para proteger el activo más valioso que tenemos, la confianza de la gente, es vital etiquetar claramente todo contenido generado o asistido por inteligencia artificial, del mismo modo en que citamos a nuestras fuentes humanas. En cuarto lugar, hablaremos de cómo estamos mapeando la situación en el Perú. En nuestro país ya se han dado los primeros pasos. En julio de 2023 se aprobó la ley número 31814, que busca promover el uso de la IA bajo principios éticos, de privacidad y transparencia. Sin embargo, cuando miramos el panorama de las grandes plataformas digitales, la regulación avanza a trompicones y de forma desordenada. Tenemos normas sueltas para regular el delivery, el transporte o el alojamiento, pero nos falta una mirada estratégica e integral. Mientras en Europa la Digital Markets Act busca ordenar el tablero de juego de manera global, en el Perú nos hemos centrado en defender, y con justa razón, a trabajadores y consumidores, dejando de lado un análisis profundo sobre cómo estas plataformas moldean la comunicación pública y la competencia. Este es un vacío enorme, y como comunicadores tenemos la obligación de poner el dedo en la llaga. El comunicador como el último filtro ético.
Frente al avance de las máquinas, el comunicador moderno debe convertirse en un filtro ético indispensable. No podemos dejar en manos de un algoritmo la decisión de qué es noticia o cómo debe contarse una noticia. El criterio profesional, la capacidad de contextualizar y sobre todo la empatía son atributos puramente humanos que la tecnología no puede clonar. Nuestra hoja de ruta debe enfocarse en 3 frentes. En primer lugar, exigir cuentas. Demandar que las plataformas abran sus cajas negras y revelen cómo funcionan sus algoritmos. En segundo lugar, la capacitación crítica. Formarnos no solo para saber usar la IA, sino para cuestionar su impacto social y ético. En tercer lugar, el activismo regulatorio. Participar activamente en el diseño de políticas públicas que protejan la libertad de expresión, la verdad y la privacidad sin frenar la innovación. En conclusión, una necesidad humana, no un capricho burocrático. Regular áreas tan sensibles como la justicia, la salud, los medios y las plataformas digitales no es un lujo ni un freno burocrático, es una urgencia para defender nuestros derechos fundamentales en un mundo automatizado. En la justicia y la salud, donde un error de código puede costar una condena injusta o un diagnóstico médico fatal, la supervisión humana y la rendición de cuentas deben ser obligatorias e innegociables. Ninguna IA debería operar a ciegas. En el terreno de los medios, el desafío es todavía más complejo, porque están en juego cómo la ciudadanía entiende la realidad. Cuando los algoritmos premian el engagement furioso sobre la verdad, fracturan la opinión pública y destruyen el derecho a recibir información verificada. Aunque en el Perú contamos con la Ley 31814 y su reciente reglamento, el Decreto Supremo 115/2025 del PCM, el marco actual tiene grietas peligrosas. No obliga a las empresas privadas, dueñas de la mayoría de las redes y plataformas, a realizar auditorías de impacto. Carece de un sistema de sanciones real que haga cumplir la ley. Deja la puerta abierta a excepciones muy cuestionables como la vigilancia biométrica en espacios públicos, vulnerando directamente nuestra privacidad. Para quienes nos dedicamos a las ciencias de la comunicación, el mensaje es claro. No podemos ser espectadores pasivos. Nos toca liderar la lucha por la transparencia algorítmica y el etiquetado de contenidos. Debemos ayudar a construir las leyes que pongan por encima de todo la dignidad humana y la verdad. Si no le ponemos ética a la tecnología, las máquinas no potenciarán nuestra voz como sociedad, terminarán por distorsionarla por completo. Hola con todos, mi nombre es Franco Rospigliosi, del grupo número 3 del curso Tecnologías Emergentes y sus aplicaciones. Acompáñenme en la siguiente reflexión. ¿Cómo la IA y otras tecnologías emergentes pueden transformar la profesión de la comunicación? La inteligencia artificial y las tecnologías emergentes no vienen a reemplazar nuestra profesión, sino a expandir sus fronteras. El futuro no es automático, es colaborativo. A continuación, ventajas. Ventajas. Número 1, mayor eficiencia y productividad. La IA automatiza tareas repetitivas, transcripciones, monitoreo, análisis de datos, permitiendo enfocarnos en la estrategia y la creatividad. Número 2, análisis profundo y toma de decisiones. Permite comprender audiencias, tendencias y narrativas en tiempo real para diseñar mensajes más efectivos y personalizados. Número 3, creatividad aumentada. Herramientas de IA genera potencia y ideación de la producción de contenidos y la experimentación de nuevos formatos. Número 4, alcance y personalización. Posibilita comunicar a gran escala con mensajes adaptados a públicos específicos en múltiples plataformas y formatos. Número 5 y última, nuevas oportunidades profesionales. Surgen roles y especialidades en estrategia digital, storytelling inmersivo, datos, automatización y ética tecnológica. Desventajas. Riesgo de deshumanización. La dependencia excesiva de la IA puede generar mensajes fríos, genéricos y alejados de la empatía y la autenticidad. En segundo lugar, pérdida de privacidad y ética de datos. El uso masivo de datos plantea dilemas sobre vigilancia, consentimiento y manipulación de audiencias. Número 3, desinformación y sesgos. Los algoritmos pueden ampliar sesgos, estereotipos y noticias falsas si no se diseñan y supervisan éticamente. Número 4,
Desplazamiento laboral. La automatización puede reemplazar tareas tradicionales, exigiendo adaptación y conversión constante. Número 5. Brecha digital y desigualdad. No todos tienen acceso a la información para usar estas tecnologías, lo que puede ampliar la desigualdad. Y como reflexión final, daré un ejemplo sobre el tema de cómo la IA nos mejora prácticamente la vida también, ¿no? Actualmente muchas municipalidades, sobre todo la de Miraflores, para ser más específico, ha puesto a disposición de la ciudadanía el uso de la IA para detectar vehículos y a personas de mal vivir, delincuentes, y de esa forma pueden ubicarlos mediante su rostro, mediante identificación facial y también identificación vehicular. Por ende, la IA es una herramienta que nos ayuda a combatir la delincuencia en este caso. Muchas gracias por todo. Estimado docente, muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Freddy Edwin Peña Mamani y en esta última parte del informe académico voy a presentar un caso hipotético que nos permite aterrizar todo lo discutido anteriormente sobre inteligencia artificial, ética y comunicación, pero esta vez desde una situación concreta y cercana a nuestra realidad como futuros comunicadores del Perú. El caso que voy a plantear se llama Redac IA Noticias Perú. Imaginemos que uno de los principales medios de comunicación del país, ya sea un diario digital, una radio o un portal de noticias, como podría ser quizá RPP Noticias o El Comercio, ¿no? Un medio reconocido, decide implementar una inteligencia artificial generativa para redactar automáticamente noticias de última hora. Este sistema de IA sería capaz de detectar eventos en tiempo real, extraer información de diversas fuentes y publicar notas periodísticas en cuestión de segundos, sin intervención humana directa. Como consecuencia, el medio decide reducir su planilla de redactores en un 40%, argumentando eficiencia y reducción de costos. Hasta aquí suena como una solución tecnológica eficiente, ¿verdad? Pero cuando lo analizamos desde la ética periodística y la realidad peruana, emergen dilemas muy serios. Muy bien, iniciamos entonces con el primer dilema, que vendría a ser la veracidad y la desinformación. En el Perú somos un país con una alta conflictividad social. Pensemos un momento en los conflictos mineros de Cajamarca, o tal vez en las protestas en Puno, así como también los desastres naturales en zonas como Piura. Una IA que redacta noticias puede cometer errores fácticos, tal vez mezclar datos o incluso generar información incorrecta sobre estos eventos altamente sensibles. Y en un contexto de polarización política como el nuestro, una noticia falsa publicada por un medio puede tener consecuencias gravísimas. Pasemos al segundo dilema, que vendría a ser la transparencia y derecho a saber. Yo pregunto, ¿tiene derecho el ciudadano peruano a saber que la noticia que está leyendo fue escrita por una máquina y no por un periodista? Según principios éticos internacionales del periodismo, la respuesta es sí. Sin embargo, actualmente en el Perú no existe ninguna ley ni regulación que obligue a los medios a declarar cuando usan inteligencia artificial en su producción informativa. Eso es un vacío legal y ético que debemos señalar. El tercer dilema que nos encontramos vendría a ser el sesgo algorítmico. Los sistemas de inteligencia artificial se entrenan con datos históricos, y si estos datos reflejan desigualdades, la IA las va a reproducir o amplificar. En el Perú, donde históricamente los medios han tenido una cobertura centralizada en Lima, una IA podría invisibilizar aún más a las comunidades indígenas, amazónicas o afroperuanas. Podría ignorar sus idiomas, sus problemáticas, su existencia. Eso no es solo un error técnico, es una falla ética profunda. El cuarto dilema vendría a ser el desplazamiento laboral. El periodismo en el Perú, específicamente en provincias, ya es un campo laboral muy precario.
Muchos periodistas trabajan sin beneficios, sin contrato estable, con sueldos bajos. Si los medios automatizan la redacción con inteligencia artificial, los primeros en perder sus empleos serán precisamente estos periodistas vulnerables. Y aquí no solo hablamos de un impacto económico, sino de la pérdida de voces locales que conocen sus territorios, sus culturas y sus comunidades. Una IA no puede reemplazar eso. Pasemos al quinto dilema, que sería la privacidad de las fuentes periodísticas. Una inteligencia artificial que procesa grandes volúmenes de información podría acceder, almacenar o filtrar datos de fuentes confidenciales, poniendo en riesgo a personas que denuncian corrupción, abusos o violaciones a derechos humanos. En un país donde los periodistas de investigación han sufrido amenazas, esto no es un dilema teórico, es una preocupación real y urgente. Como hemos visto en los puntos anteriores tratados, en este caso hipotético que nos demuestra que la inteligencia artificial no es neutral, su implementación en medios de comunicación peruanos trae consigo dilemas éticos que van desde la veracidad, la transparencia, el sesgo, el impacto laboral, hasta la protección de fuentes. Esto no significa que debemos rechazar la tecnología, significa que como futuros comunicadores tenemos la responsabilidad de exigir regulación, promover el uso ético de la inteligencia artificial y garantizar que la tecnología sirva a la ciudadanía y no al revés. Porque al final del día, el periodismo no es solo información, es un servicio público y ese servicio tiene que estar guiado por valores humanos, no solo por algoritmos. Estimado docente y compañeros, quisiera culminar con una pregunta para ustedes. ¿Ustedes leerían una noticia redactada por una inteligencia artificial sin supervisión de un periodista?